Buenas noches, Javier. Fui guardia de seguridad nocturno en la isla de la Cartuja, Sevilla. Si alguna vez has estado allí después de las 11, sabes de qué hablo. La avenida es demasiado ancha para la cantidad de coches que no pueden pasar. El viento azota los patios. Las farolas parpadean y nadie las arregla. Nuestro puesto estaba en un pabellón de cristal y hormigón, que ahora sirve de archivo y oficinas de informática. No hay ruido humano, solo servidores, extractores de aire y refrigeradores de centros de datos. El resto es una habitación vacía con alfombra y olor a polvo frío. Mi turno empezaba a las 22:00, el de Miguel, a las 18:00. Teníamos 2 horas juntos, de 22:00 a medianoche, para repasar los incidentes, firmar el cambio de turno de noche, revisar el precinto técnico de la puerta y hacer la primera ronda externa. Era una amistad de pasillo. Enseguida se aprendía quién era pesado, quién comía despacio, quién se inventaba historias para matar el tiempo. Miguel no se las inventaba. Era brusco, directo y algo desconfiado de todo. Tenía la costumbre de poner la mano en la puerta después de cerrarla, como si su cuerpo lo entendiera mejor que sus ojos. En nuestro escritorio estaban la radio, la carpeta con los planos del edificio, un manojo de llaves colgando de un aro con etiquetas de plástico, y el monitor que dividía las cámaras en 16 cuadrados. Me gustaba tener la cámara 03, el pasillo norte, en la esquina superior porque reflejaba una columna de cristal, lo que a veces me permitía ver quién llegaba antes de que sonara el intercomunicador. Miguel prefería la cámara 11, que abarcaba el pasillo B3, el más largo. Dijo que los pasillos largos son buenos para la vigilancia porque las mentiras no tienen dónde esconderse. Me reí, pero lo anoté. Al principio fue una tontería. El registro de asistencia del tercer piso tenía una firma que no pertenecía a nadie del equipo. El portapapeles estaba dentro de la sala 3.12, que casi nunca usábamos. La firma estaba torcida, como si la persona hubiera sostenido el papel en el aire. La fecha era del día anterior, a las 3:17. La vi y pensé, algún técnico, algún contratista que había entrado con autorización y usado el primer escritorio que vio. Miguel miró y guardó silencio unos segundos más de lo habitual. Sacó un bolígrafo del bolsillo, rodeó la hora con un círculo y escribió junto a ella. ¿Ves con el edificio A, acceso externo? Era el primer círculo rojo de la semana. Esa misma noche, el sensor de la puerta sur de la salida de emergencia se activó. No es raro. Viento, diferencias de presión atmosférica, gente forzándose a bajar las escaleras y soltándose, pero la cámara de la escalera no mostró a nadie, solo el haz de luz atravesando el polvo en el aire, y por un segundo, una sombra en la pared, como si el pasamanos hubiera ganado volumen. Miguel aumentó el brillo e hizo una pausa. Dije, debe ser un artefacto, compresión de la imagen. Él dijo, no me gusta cuando el polvo cambia de dirección sin viento. Fuimos allí. La barra antipánico estaba en su lugar. El precinto de plástico estaba intacto. En el suelo, un pequeño arañazo, como si la suela de un zapato se hubiera detenido en el borde. No profundo, pero claro. Foto, informe, reemplazar el precinto. Sin problemas. Sevilla es calurosa durante el día y se extiende por la noche, pero dentro, el clima es diferente. El edificio conserva un frío que no encaja con nada del exterior. Aprendemos a adaptarnos. Café fuerte a las 23:00. Agua a las 00:30. Patrulla exterior a la 1:00. Un pequeño descanso. Patrulla interior a las 12:00. Miguel tenía la costumbre de hablar con las habitaciones como si fueran personas. Buenas noches 207. Cierren bien 103. Me pareció gracioso. Y cuando estaba solo, también cogí la costumbre. Parece una tontería, pero ayuda a no marearse. El martes, sobre las 2:40 a.m., la radio crepitó con ese ruido que suena como una respiración. No es una metáfora. Si alguna vez has trabajado con una radio vieja, lo sabes. Llega un momento en que el crepitar cobra ritmo y se vuelve casi como una respiración de pecho. Miguel estaba en el sótano B, revisando los paneles eléctricos. Yo estaba en el monitor. El crepitar empezó suave y a mitad de la pausa se oyó un crujido, como el de un micrófono golpeando la ropa. Miguel, confirma la posición. Silencio. Miguel, B2, ¿todo bien?
Más crepitaciones. Empecé a levantarme cuando oí una voz baja y apagada. Oigo pasos en el pasillo detrás de la sala de bombas. Dijo, como diciendo, veo un gato. Normal, sin temblar. Respondí como de costumbre. Espera, voy por la escalera este. Nos vemos en el medio. Bajé rápidamente. El sótano huele diferente, Dom. Es un frío húmedo, un olor metálico que perdura en la lengua. Llegué a la sala de bombas. Nada. Oí el zumbido de mi radio en el cinturón. Sin mensaje. El pasillo es recto y corto. Si alguien hubiera estado allí, nos veríamos. Miguel apareció al otro lado unos segundos después. Me miró, negó con la cabeza y levantó la radio como disculpándose por despertar al edificio sin motivo. Regresamos, riéndonos de nosotros mismos. En el monitor, más tarde, vimos un apagón de medio segundo en la cámara 14, que capta la curva exacta de ese pasillo. Eso es todo. Medio segundo. Lo anoté. Él lo rodeó. El miércoles fue cuando empecé a dormir mal antes de mi turno. No es miedo. Es como si mi cuerpo supiera que la noche me exigiría más de lo habitual. Llegamos, revisamos los sellos y charlamos de fútbol. Miguel trajo una tortilla que había hecho su esposa. Se comió la mitad, dejó la otra mitad para mí, la envolvió en una servilleta y escribió, para que no digas que no cuido de nadie. Una broma tonta de un compañero. Hoy todavía siento el sabor a huevos fríos en la boca cuando lo pienso. El edificio tiene un corazón. La cámara frigorífica, 0. 1. Donde se encuentran los estantes más importantes. Llave numerada, acceso con 2 autenticaciones, ese ritual que da la sensación de control. La madrugada del miércoles, a las 3:17 a.m., la misma hora que la firma torcida, el lector de tarjetas 0.1 detectó un intento de acceso. Nadie tenía credenciales para esa hora, ni ninguna solicitud abierta. El registro mostraba un error de lectura. Lo que vimos en la cámara fue aún menos claro. La luz del pasillo se atenuó, como si alguien se hubiera interpuesto entre la lámpara y el suelo, pero la imagen no captó ningún cuerpo. Miguel no dijo nada, simplemente respiró hondo. Presionó el dedo sobre la mesa, 1, 2, 3 veces. Vámonos ya, dijo. Dije, vámonos. Fuimos juntos. La puerta estaba cerrada. El precinto estaba bien. El lector parpadeó con su patrón habitual. Apoyé la mano en la madera. Frío. Como si al otro lado hubiera una nevera. Lo cual era cierto. Pero esta vez hacía más frío. De regreso, Miguel me preguntó sin mirarme. ¿Alguna vez has sentido que hay una noche buena y una mala? Negué con la cabeza. Continuó. Hay noches en las que cuidamos del edificio, y hay noches en las que el edificio nos cuida a nosotros. Prefiero las primeras. Me reí, intentando que no sonara más fuerte, y jugamos. El jueves fue la primera breve desaparición. La llamo así porque regresó, pero dejó un mensaje. Era la 1:55 a.m. Miguel bajó con la llave de la terraza para comprobar la alarma meteorológica que sonaba constantemente cuando cambiaba el viento. Subo, miro y bajo, dijo. Me quedé en los monitores. En la cámara 05, que muestra las escaleras de la terraza, lo vi subir los últimos tramos. Luego, nada. El viento era fuerte allá arriba. Se notaba por el movimiento de las sombras. 2 minutos. 3. 5. Llamé por la radio. Siseo. A los 7 minutos ya estaba en las escaleras. Encontré la puerta de la terraza cerrada por dentro, como debía estar. Llamé 3 veces. El código de la emisora. La puerta se abrió lentamente, sin que nadie empujara al otro lado. Entró un aire frío. La terraza estaba vacía. Miguel estaba sentado en el muro, enfrente, de espaldas. Tenía los hombros hundidos. Lo llamé por su nombre y levantó la cabeza lentamente, como si despertara. Estoy aquí. No sé cuánto tiempo estuve allí. Caminamos de regreso en silencio. Dijo que había oído que alguien lo llamaba por la radio, pero no era mi voz. Era como la mía, solo que más baja, más cercana. Le dije que no lo había llamado así. Me miró y, por primera vez, pareció tener miedo de verdad. No del edificio, sino de la cabeza que le daba vueltas. Le di agua. Anotamos. Evento extraño, sin evidencia visual. A la mañana siguiente, cuando ya amanecía y el cambio de turno había terminado,
Volví a casa con la mitad del pan que me quedaba. Dormí poco. Soñé con pasillos. Esos pasillos largos, sin puertas, solo números. Y al final, el resplandor de la cámara 03 parpadeando. Desperté con la sensación de que el edificio había entrado en la habitación conmigo, sentado en el borde de mi cama, como la radio cuando respira. Sé que parece poca cosa. Una firma torcida, una puerta que suena sin motivo, un apagón repentino, una voz en la radio que parece tuya pero no lo es. Así empieza. No es con un grito ni con un golpe fuerte. Es con peso, un ladrillo por noche. Ni siquiera te das cuenta cuando ya llevas el muro entero a cuestas. El viernes, Miguel y yo intercambiamos 2 palabras durante la entrega. ¿Funcionará hoy? Si no estorbamos, quizá. Sonrió con torpeza. Quise decirle que se quedara abajo, que yo subiría, que me encargaría de la parte aburrida, pero seguí el protocolo. Y sé que aquí es donde quieres que diga, ahí fue cuando desapareció. Pero no es así. Todavía no. Antes de eso, el edificio demostró de qué es capaz cuando decide apoderarse de nosotros por la fuerza. Retuvo a Miguel 10 minutos y lo devolvió. Al día siguiente, nunca lo devolvió. Y yo, a quien le gustan las reglas, lo anoté en mi cuaderno, con esa letra apretada de quien le agarra la mano para que no tiemble. Si algo me llama por la radio, no contesto. Si algo abre una puerta desde dentro, no entro. Si algo se queda quieto 7 minutos, cuento hasta 6. Suena loco, lo sé. Pero era la manera que encontré de al menos no devolver el saludo cuando alguien que no debería estar allí me saluda. Y aún así, cedí. La semana siguiente empezó como cualquier otra. La empresa exigió informes. El supervisor presionó para obtener detalles. Y en teoría todo parecía normal. Una puerta que sonó sin motivo. Una cámara que perdió señal. Un sensor que detectó viento. Pero Miguel y yo sabíamos que no era así. La diferencia fue que él dejó de reír. Yo también, pero fingí no reír. El lunes llegó con ojeras, el pelo revuelto y una cafetera más grande de lo habitual. Guardó su lonchera en la nevera sin mirarme. Simplemente dijo, dormir en casa no tiene sentido. Y se sentó frente a las cámaras. Nadie mencionó el incidente de la noche anterior, pero el silencio era tan denso que parecía más fuerte que una pelea. El turno transcurrió sin incidentes hasta la 1:50 a.m. Fue entonces cuando la cámara 09, que sigue el pasillo este del segundo piso, registró movimiento. Una sombra cruzó la lente, pero no había nadie. Ambos la vimos. Congeló la imagen y la amplió. Era solo una mancha oscura, semihumana, pero sin forma. Insistí. Fallo de compresión. No respondió. Se quedó mirando, como esperando a que la mancha se moviera de nuevo. En la madrugada del martes, la situación empeoró. Miguel estaba de patrullaje exterior, yo en los monitores. De repente, la cámara 05, la de las escaleras de la terraza, lo mostró subiendo de nuevo. Me pareció extraño, porque nadie había llamado. Encendí la radio. Miguel, posición, confirma. Silencio. Solo un silbido. En la pantalla, llegó a la puerta de la terraza y desapareció del encuadre. Cogí la llave de repuesto y subí corriendo. Cuando llegué, la terraza estaba vacía. Ni rastro de él. La puerta se cerró de golpe con el viento. Corrí de vuelta a la sala de control. Estaba sentado allí, mirando el monitor, como si nunca se hubiera ido. Su taza de café aún humeaba sobre la mesa. ¿A dónde fuiste?, pregunté sin aliento. Me miró con los ojos rojos y dijo, no me fui. Quería creerlo, pero la cámara mostraba algo más. Rebobiné la cinta. La imagen de él escalando estaba allí. Él también la vio. La diferencia fue que no se sorprendió. Simplemente frunció el ceño y dijo, el edificio está aprendiendo a usarnos. El miércoles, empecé a sentir lo mismo que él. Mientras patrullaba, oí pasos detrás de mí. Pasos secos y firmes sobre la alfombra. Me detuve, me giré. Nadie. Pero el pasillo no volvió a su silencio habitual. Volvió a un silencio denso, de una presencia oculta. Quise correr, pero me obligué a seguir el protocolo. Revisé las puertas, anoté la hora y volví despacio. En el informe escribí, pasillo vacío. El jueves, Miguel no trajo comida, no contó chistes, no comentó nada de fútbol.
Se sentó y miró fijamente la cámara 11, pasillo B3. Noté que apenas parpadeaba. Sentía la garganta seca, como si el aire del edificio se hubiera espesado. En la radio, de noche, oí mi nombre. Era mi voz, pero no era yo. Era grave, larga, repitiendo: ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Respiré hondo y apagué la radio. Cuando miré a Miguel, él ya me estaba mirando. Simplemente dijo: no responde. Lo peor fue el sábado. Miguel dijo que iba a revisar los paneles del sótano. Bajó con la llave y la radio en el bolsillo. Pasaron 10 minutos. 15. Llamé. Nada. Cuando lo seguí, encontré el pasillo vacío, solo que la llave del panel estaba en el suelo, todavía caliente, como si acabara de salir de su mano. Grité en voz alta. Recorrí todas las habitaciones. Nada. Corrí de vuelta a la sala de control, con el corazón latiéndome con fuerza. Estaba sentado allí, mirando fijamente a las cámaras, pero algo andaba mal. Su piel parecía más pálida, sus ojos demasiado hundidos. Le pregunté: ¿dónde has estado? Respondió: nunca me he ido de aquí. Fue entonces cuando me di cuenta de que el Miguel que regresó no era exactamente el mismo. Después de aquella noche en el sótano, empecé a observar a Miguel como quien observa una puerta rota. Estaba allí, respondiendo, caminando, pero algo se retrasaba un poco. A veces yo hablaba y él tardaba un segundo más en procesarlo, como si la frase tuviera que pasar por una habitación fría antes de llegarle. No era distracción, era retraso, y empecé a cronometrar sin decírselo a nadie. De domingo a lunes, a las 00:12, se levantó para revisar una tonta alarma de ventana en el archivo del segundo piso. Me quedé en los monitores. En la cámara 09, el pasillo parecía más oscuro que la noche anterior, incluso con la misma luz. No era iluminación, era la sensación de aire pesado. Ajusté el brillo, el contraste, todo. La pantalla pareció bajar la imagen. Miguel se acercó al sensor, lo recorrió con la mano, esperó, lo anotó en la libreta. Todo estaba normal, excepto que, cuando regresó, hubo un momento en que su sombra se extendió por el suelo, como si la luz hubiera cambiado. Duró un segundo. Respiré hondo y lo dejé pasar. Tenemos que elegir qué nos asusta. El martes llegué temprano. Quería ver el edificio aún lleno de gente. El sonido de pasos, de vasos chocando con tazas, de alguien cerrando un cajón. Es un sonido que trae cierta paz, porque demuestra que el edificio acepta la vida. Después de las 9:30 p.m., todo eso se apaga. Solo queda nuestra respiración y el aire acondicionado. Cuando Miguel se sentó, vi la huella del anillo de bodas en su dedo, más clara que el resto de su piel. Giró el anillo sin darse cuenta. Le pregunté por su esposa. Dijo: duerme con la tele encendida. Dice que respiro diferente cuando llego a casa. Y eso fue todo. 1:07 a.m. Intenté acceder a 0.1. Cámara frigorífica. Registro. Error de lectura. Él y yo nos miramos. Entramos juntos. El pasillo estaba helado. La madera de la puerta estaba helada. Pasé la mano lentamente. No sé por qué. Era como Miguel. El lector parpadeó a una velocidad que nunca antes había visto. Demasiado rápido, como si leyera una tarjeta que no estaba allí. Si se abre, no entramos, dije. Asintió. Y, por supuesto, no la abrió. Regresamos. 2:33 a.m. La radio emitió ese sonido, como una respiración, pero con él llegó un susurro que no era una palabra. Era como si alguien estuviera ensayando mi voz. Miré a Miguel. Él ya me estaba mirando. La regla es no contestar, dijo. Lo sé. Aún así puse la mano en el PTT y la retiré, como si espantara una mosca. El edificio nos escucha por lo que hacemos con las manos. 3:17 a.m. Hora equivocada. En la cámara 11, pasillo B3, apareció la misma franja sombría que había pasado otras noches. Solo que esta vez se detuvo. No cruzó. Se detuvo en medio del pasillo y se quedó allí, como de frente al objetivo. No puedo explicarlo sin parecer tonto, pero sentí su mirada. Miguel se levantó sin decir nada, y se fue por allí. Dije: espera, pero había demasiado silencio. Me levanté también y lo seguí. Tomamos la escalera este.
ese hormigón desgastado que resuena con pasos. En B3, el aire olía a metal frío. Vi lo que pensé que era polvo danzando y de repente el polvo se detuvo. No cayó, no subió, se detuvo. Dije, Miguel, y él levantó la mano, pidiendo silencio. Hay un pequeño punto ciego entre la 11A y la 12A, debido a una columna. Tiene unos 2 metros de ancho. Cruzamos lentamente. Al otro lado, un pasillo despejado. Nada. Ambos nos quedamos inmóviles unos segundos que se nos hicieron largos. La radio crepitó. Michael, era mi voz, solo que no era yo, y venía de detrás de nosotros, del principio del pasillo, cuando estaba seguro de que no había nadie. Miguel giró todo el cuerpo, rápidamente. Sentí la urgencia de responder, porque eso es lo que aprendemos. Responder, confirmar, informar. Pero mi mano seguía pegada a la pierna. La regla salvó. El susurro repitió Michael, más bajo, como si ahora hablara desde el otro lado de la puerta 0.1, a lo lejos. Ambos lo oímos de la misma manera, y me di cuenta. El edificio estaba probando a dónde elegimos obedecer. Regresamos a la sala de control. Miguel permaneció en silencio. Rebobiné 11 fotogramas. Hubo un momento, justo antes de que la sombra se detuviera en el reflejo de la columna, cuando 3 figuras pasaron, yo, Miguel, y una tercera figura alta, pegada a su espalda, como si usara su cuerpo para aprender los pasos. No se veía claro, era solo densidad, más oscura que la oscuridad normal. Hice una pausa. Miguel pegó la cara a la pantalla, como si acercarse le permitiera ver más. Eso es lo que siento detrás de mí, dijo, sin apartar la vista del monitor. A primera hora de la mañana del jueves, el supervisor me envió un mensaje. Semana de auditoría. Sigue el protocolo. Nada de inventar. Me reí para mis adentros al oír la palabra inventar. Intentábamos no volvernos locos. CO 40. Patrulla exterior. El amplio patio delantero, viento del río. La isla de la Cartuja de noche es un lugar que parece un escenario preservado. El sonido regresa de forma extraña. Miguel y yo pasamos junto al estanque seco, junto a las antiguas esculturas que nadie limpia. En el cristal del pabellón vi nuestro reflejo. El mío era normal. El de Miguel se retrasó medio segundo. Levantó la mano para ajustarse la gorra, y el reflejo se elevó después. ¿Lo viste?, pregunté. Miró el cristal, me miró y no respondió. De regreso, se pasó la mano por el cuello, como si sintiera un hormigueo. Viernes, 23:59. Abrió su lonchera. No comió. Solo sacó un papel arrugado del bolsillo, la misma servilleta de días atrás, con el mensaje que me había escrito. Lo alisó como quien acaricia a un animal. «Llévatelo a casa», dijo, acercándomelo. «¿Por qué?» «Porque si no vuelvo...» Hizo una pausa. Sonrió torcidamente. «Tonterías, es que trae buena suerte». 1:20 AM. Fallo de medio segundo en la cámara 05, escaleras de la terraza. 1:21 AM. El lector de la puerta técnica T04 informó. Acceso concedido. Miguel y yo nos miramos. T04 no existe. En el plano, en ese punto, hay una pared. Bicho, dije. Y yo tampoco podía creerlo. Miguel se quedó de pie con la mano en la radio, pero no la pulsó. No lo hará, dije. Esperaremos. Volvió a sentarse. El edificio quedó en silencio, como si comprendiera que habíamos decidido no jugar. 2:08 AM. La radio, por supuesto, llamó. Miguel. Era mi voz. Toqué el PTT con el dedo y lo solté. Conté mentalmente hasta 6, como había prometido en mi cuaderno. La llamada se detuvo en 5. «Aprende», dijo Miguel en voz baja. 2:53 AM. Alarma meteorológica en la terraza. El viento sí había cambiado. Fui solo, porque era discreto, molesto y rápido. Ajusté el sensor, revisé la cerradura, respiré el aire frío y regresé. Tardé 3 minutos. Cuando entré en la sala de control, la silla de Miguel estaba vacía y seguía dando vueltas, como si alguien se hubiera levantado rápidamente. Miguel, silencio. Cámara 11, pasillo B3, vacío. Cámara 05, escaleras de la terraza, vacías. Cámara 14, sótano, vacío. Sentí ese vacío en el pecho que te invade cuando te das cuenta de que estás realmente solo.
La radio crepitó, respirando. Estoy aquí. La voz de Miguel. ¿Dónde? Detrás de la sala de bombas. Me congelé. Era igual que el martes, solo que ahora algo en su tono estaba apagado. Era como si su voz fuera transportada, pesada. No te muevas. Ya voy. Hablé en voz alta al vacío, a mí mismo, al protocolo. Corrí hacia abajo, pasillo subterráneo, humedad en el aire, la luz vibrando ligeramente. Miguel, mi nombre regresó dulcemente, casi con calma. Dom, nunca me llamó por mi apodo de la radio. Eso me interrumpió. Háblame. Nada. En el suelo, cerca de la curva, su radio. Tumbado de espaldas, PTT presionado por nada. Lo toqué. Estaba caliente. Desde el otro lado del pasillo, sin un cuerpo, sin una figura, llegó un aliento que ahogó el poco sonido que había. No era viento, era ausencia. Regresé al aula, tras descubrir que es por los monitores que entendemos el orden del edificio. Me senté. Las 3:17 AM eran la hora exacta. La cámara 11 mostraba a Miguel de espaldas, en medio de B3. El encuadre lo cubría desde el hombro hasta la cadera. No se movió. Miguel, le grité a la pantalla como un idiota. Arriba, el reloj seguía. 3:17:08, ton 09, 10. Nada. Agarré el intercomunicador del piso y marqué la extensión de emergencias del pasillo, justo para oír un sonido. El timbre sonó débilmente a lo lejos. En la pantalla su hombro se alzó ligeramente. Vale, está vivo. ¿Me oyes? Levanté la silla a medias. Y entonces sucedió. La imagen se interrumpió ligeramente, como esas líneas que atraviesan la pantalla cuando falla la señal. Pero cuando regresó, el pasillo estaba vacío. No había lapso de tiempo. El reloj seguía. No era el tipo de salto que se puede explicar con fotograma perdido. Era una secuencia. Un segundo estaba allí. Al siguiente, no estaba. Levanté la mano, sin sujetar nada. Creo que dije no en voz alta. Rebobiné. Lo volví a ver. Otra vez. Lo mismo. Hice lo que dice el reglamento. Llamé al supervisor, al centro y pedí ayuda. La empresa solo llamó a la policía después de ver que no marcaba la salida ni contestaba el móvil. Esa es la regla. Duele. Pero así es. Mientras esperaba, pensé en mi cuaderno y en la regla número 3. Si algo se queda quieto 7 minutos, cuento hasta 6. Debería haber contado hasta 6 cuando vi su hombro en el monitor. No lo hice. La cosa iba y venía con él como si hubiera hecho autostop. Temprano por la mañana llegaron los forasteros. Lo preguntaron todo, revisaron las cintas y pidieron los registros. Repetí lo básico, porque era lo único que tenía. Estuvo aquí. Se fue para allá. Lo oí. Me trataron bien, pero sentí en el aire la pregunta que a nadie le gusta oír. ¿Estás seguro? La cámara 11, que horas antes había mostrado lo que vi, ahora tenía un archivo corrupto entre las 3:16:52 y las 3:17:23. No borrado, corrupto. Le das al play y el video se bloquea. Los registros mostraban que Miguel se había marchado a las 2:59, lo cual era mentira. Lo vi a las 3:17. ¿Así que se fue y no te diste cuenta?, preguntó el agente, sin malicia. No, respondí de la única manera posible. Estaba conmigo. Consideré mostrar la servilleta. Parecía una prueba de su existencia. Pero la guardé. En cambio, recogí la radio que se había caído del sótano y se la entregué. Cuando el experto la encendió, el aparato silbó, y durante 2 segundos, reprodujo una grabación que no debería haber existido. Mi voz de horas antes llamando a Miguel, con la misma falta de aire en el medio. El experto me miró, luego miró la radio y dijo que los equipos viejos hacen eso. Tomé nota mental. El edificio devuelve lo que decimos a su manera. El supervisor me dio el día libre. Dije que no. Me quedé. Pasé el resto del día sentado, mirando las pantallas, incluso con el sol pegando fuerte en las ventanas, la gente volviendo al edificio, la vida ocultando lo que la noche había forjado. Y por la noche, cuando empezó el nuevo turno, allí estaba yo, solo. Su silla vacía parecía más un agujero que una ausencia. No sé si lo que le pasó a Miguel fue un secuestro, un accidente, una desaparición voluntaria, un fallo mental o algo más.
Solo sé cómo me ha mirado el edificio desde entonces. A veces, la cámara 03 capta el reflejo de la columna. A veces en el cristal me veo a mí mismo. Uno con la mano en el PTT, el otro con la mano suelta, esperando una orden que no es la mía. Cuando dan las 3:17, siento el peso de todo el pasillo en el pecho, como si el aire se hubiera espesado. Si me preguntas qué fue lo último que me dijo Miguel, no diré si no vuelvo, ni la regla es no responder. Diré algo pequeño. Cuando me acercó la servilleta, le temblaron ligeramente los dedos y sonrió sin mostrar los dientes, como disculpándose por existir. Ese gesto es todo lo que queda. El edificio guardó el resto en un lugar que no aparece en el plano, y me quedo con una sensación que no desaparece. La noche adecuada. Si me quedo quieto el tiempo suficiente en el pasillo B3, alguien caminará detrás de mí para aprender a caminar. Tras la desaparición de Miguel, no pude volver a ser yo mismo. La empresa cerró el turno unos días, asignó a otro personal a revisar cámaras e informes, pero todos repetían lo mismo. No hay constancia de nada inusual. Solo vieron fallos técnicos, archivos corruptos, como si todo fuera un problema de la máquina. Pero yo los vi. Sé lo que vi. No tuve el valor de contar toda la historia. Solo dije que salió de patrulla y no regresó. La policía tomó nota. El supervisor repitió varias veces que estaba conmocionado. Es fácil decirlo cuando no pasas la noche dentro de ese edificio. Empecé a dudar de mí mismo. Repasé mentalmente cada detalle, cada palabra que había dicho en las últimas semanas, la voz en la radio imitando la mía, el reflejo diferido en el cristal, el pasillo B3 que parecía respirar solo. Todo aquello se me quedó grabado. En casa, el silencio no era un descanso. Me despertaba a las 3:17 a.m. todos los días, sin despertador. Mi cuerpo simplemente me transportaba a la misma hora en que él desapareció. El reloj del dormitorio brillaba en rojo, y me quedé allí, mirando fijamente, recordando la pantalla en blanco. Mi esposa notó que temblaba mientras dormía. Dijo que pronunciaba su nombre en sueños. Intenté reírme, puse excusas, pero por dentro, el miedo solo crecía. Una semana después, volví al edificio. El supervisor insistió en que me tomara unos días libres, pero me negué. Necesitaba estar allí, sentarme en la misma silla, ver las mismas cámaras. Era eso o volverme loco en casa. El nuevo guardia de seguridad que me asignaron era un joven llamado Javier, lleno de energía, que hablaba de videojuegos y fútbol. Asentí y lo dejé hablar. En el fondo, pensé, es solo cuestión de tiempo para que el edificio también lo elija. Las primeras noches fueron tranquilas. No notó nada. Se rió cuando me puse más seria, diciendo que sonaba como un sacerdote contando pecados. Pero la tercera noche, a las 2:50 a.m., la radio volvió a sonar. Estaba sola en la sala de control, mientras él patrullaba la planta baja. La voz que salía de la radio era la suya. Todo está bien aquí abajo, pero vi la cámara 02 mostrando el pasillo vacío. No estaba allí. Presioné PTT. Repite la posición, Javier. Silencio. Entonces, la radio solo volvió con una respiración lenta y pesada. Colgué. Cuando regresó 10 minutos después, juró que no había dicho nada por la radio. Simplemente negué con la cabeza. No tiene sentido avisar. Las cosas pasan incluso cuando intentamos ignorarlas. Las siguientes madrugadas fueron un castigo. Cada grieta en el edificio parecía una llamada. Cada sombra en la cámara parecía querer ponerme a prueba. Volví a escribir en mi cuaderno, creando nuevas reglas. Regla 4. Nunca mirar directamente a la cámara después de las 13:00 a.m. Regla 5. No creer en las voces conocidas. Reglas tontas, pero eran mi forma de aferrarme a algo. Y aún así, la culpa de no haber detenido a Miguel me carcomía. Reviví la escena de él parado en el pasillo, y luego desapareciendo como si nunca hubiera existido. Lo peor fue cuando llegué a casa un domingo por la mañana. Mi hija pequeña estaba dibujando en la sala. Había papel y crayones esparcidos por todas partes. Me enseñó el dibujo, sonriendo. Era sencillo. Yo de uniforme, con el edificio a mis espaldas, y a mi lado, otro hombre de uniforme, pálido,
con los ojos hundidos. ¿Quién es? Pregunté, intentando parecer tranquilo. Respondió sin pensar. Es el tío Miguel, se queda contigo cuando trabajas. Casi se me cae el dibujo. Nunca había dicho su nombre en casa. Nunca. Después de eso, empecé a sentir que no era solo dentro del edificio. A veces, en el reflejo de la ventana del autobús, veo a alguien sentado a mi lado, pero al voltear, no hay nadie. Otras veces, la radio de la empresa, apagada y guardada en mi mochila, suena sola, siempre alrededor de las 3:17 a.m., como si me hubiera elegido a mí, no solo a él. El supervisor cerró oficialmente el caso como persona desaparecida. Dijeron que Miguel podría haber huido por deudas o problemas personales. No discutí. Les dejé creerlo. Pero en el fondo lo sabía. El edificio no lo dejaría irse. El edificio se lo tragó. Y de alguna manera, dejó una huella invisible en mí. Últimamente, cada vez que conecto, siento como si me adentrara en una boca enorme y oscura. Sigo las reglas. Cuento hasta 6. No contesto la radio, no miro directamente a la cámara 11. Pero sé que es solo cuestión de tiempo hasta que llegue mi turno. La servilleta que me dio sigue doblada dentro de mi escritorio. He leído y releído esas palabras borrosas tantas veces que me las sé de memoria. No sé si es una advertencia, una despedida, o simplemente un reflejo de su desesperación. Solo sé que no puedo tirarla. Antes de pasar a la siguiente historia, si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir futuras historias. Tu presencia es importante y tu apoyo es esencial. Bueno, continuemos. Buenas noches, Javier. Te contaré cómo pasó. Vivía en Madrid, en el barrio de Lavapiés. Era un edificio de 6 plantas, con fachada de ladrillo claro, de los años 70, con ese vestíbulo anticuado con macetas y espejos de colores. El ascensor era estrecho y tenía una puerta metálica corredera y ranurada por dentro, y una puerta exterior automática que se cerraba de golpe con un golpe seco. El panel tenía botones para la B, garaje, y la sexa, nada de lujos. El alquiler era bajo, y acepté la contrapartida. Poca comodidad a cambio del silencio. Pero el silencio allí tenía un precio. Llegué un martes. Registré el contrato, cargué mis cajas, me duché y bajé a comprar pan a altas horas de la noche. Cuando regresé, eran casi las 23:40. El vestíbulo estaba vacío. Llamé al ascensor y la luz de la pantalla tardó unos 2 segundos en encenderse. Era una pantalla roja con números digitales descoloridos. Decía S1. Me pareció extraño. En el panel del edificio, el sótano era B, no S1. Pero el ascensor subió, se abrió para mí, y olvidé ese detalle. Solo recordaba la primera sensación. Al abrirse la puerta, me golpeó una ráfaga de aire frío, como la de un congelador de supermercado. Olía a óxido y agua estancada. Entré. El metal del pasamanos estaba realmente frío. No solo lo imaginaba. Al día siguiente, salí temprano para trabajar y no regresé hasta las 10 p.m., a las 2 a.m. Se me despertó un ruido que parecía provenir de mi habitación. Me costó un poco comprenderlo. No venía de la calle. Era el sonido del ascensor en el hueco, atravesando la columna del edificio. Un breve retumbar del motor, seguido del clic de los frenos. Luego, un sonido de arrastre, casi como agua en los cables. Me senté en la cama a oscuras, esperando. El retumbar volvió a empezar. Paró, y entonces oí las puertas abrirse en la planta baja. Sé cuándo se abren en la planta baja porque mi ventana da al patio interior, y el eco es diferente, más fuerte. Se abren y... nada. Silencio. Casi me río pensando, es solo el ascensor intentando equilibrar. Me di la vuelta y dormí. Jueves. Lo mismo. Solo que el ruido se repitió 3 veces. La primera vez sobre las 3:00, luego a las 3:11, luego a las 3:17. No puse alarma. Simplemente me desperté temprano. Mi cuerpo ya lo sabía. Cuando dieron las 3:17 me levanté. Abrí la puerta del apartamento y me apoyé en ella. El pasillo estaba frío. El aire tenía esa temperatura de sótano. Un frío quieto, sin viento. ¿Bajé en ascensor? No. Me quedé allí, atónito, apoyado en la puerta, escuchando. Las puertas de la planta baja se abrieron de nuevo.
Un breve pitido del sensor y luego nada. Me detuve con la oreja pegada al marco. Juro que oí pasos, como alguien bajando por una escalera mojada. Solo 2 pasos, separados. Luego, nada. A la mañana siguiente, fui a hablar con el portero. Se llamaba Martín, tenía 60 y pocos años y una voz suave. Le pregunté si el ascensor solía funcionar solo por la noche. Me miró un momento, sin sorprenderse. Se ajusta solo de madrugada. Lo dijo así. Di la hora exacta, 3:0, 3:11, 3:17. El hombre bajó la cabeza, barajó las cartas y dijo, si lo oyes, déjalo. No suena, no se abre solo. Cambió de tema y preguntó por el contenedor de reciclaje. Acepté el mensaje y respondí con la misma frase. No se abre solo. Empecé a tomar notas. Tomé una libreta vieja y la dejé encima del zapatero del vestíbulo de mi piso. Anoté el día, la hora, lo que oía. Durante la primera semana, el patrón siempre fue alrededor de las 3. A veces las 3:02, a veces las 3:16, pero siempre ahí, siempre bajando, siempre parando en lo que la pantalla del vestíbulo insistía en mostrar como S2. Y luego hay otra cosa. Durante el día, el ascensor no mostraba S2, tenía B y 0, la planta baja, pero a altas horas de la madrugada, la pantalla del vestíbulo parpadeaba S2 un segundo, y cuando parpadeaba, volvía a 0. No era solo un fallo, era rutina. Hablé con una vecina del 4º piso, doña Pilar, una señora que solía dejar pan duro en el jardín para los pájaros. Le hablé directamente. ¿Alguna vez has oído el ascensor en plena noche? Frunció los labios, asintió y dijo, he oído cosas peores. Le pregunté qué. Me dijo, eres nueva, hazlo así. De noche, si lo oyes, no bajes. Y si vas a usar el ascensor, pon el pie en la puerta antes de entrar. Si la puerta intenta cerrarse demasiado rápido, no entrarás. Habló en voz baja mirando al suelo. Le di las gracias y presentí que en este edificio había normas que nadie decía en voz alta. En la segunda semana decidí filmar. Coloqué mi teléfono en el alféizar de la escalera, mirando hacia el vestíbulo de la planta baja, en un ángulo desde el que podía ver la puerta del ascensor abierta. No era una cámara de seguridad, era improvisada. A las 2:58 am, me senté en el escalón, envuelto en un abrigo, y me quedé. A las 3:04 am, el ascensor bajó. El motor no falló. Se detuvo. El sensor pitó y las puertas se abrieron. El vestíbulo estaba vacío. Ningún residente pasaría desapercibido. Lo más extraño fue lo que vino después. El vapor dentro de la cabina. No era vapor de agua, sino como si estuviera un poco más fresco dentro que fuera, y el aire vibraba al escapar. Junto con él llegó el olor a piedra mojada y limpiador de garajes, ese olor dulce y químico. Y luego, un detalle que casi se me escapa. Había una marca en el suelo del pasillo, una línea torcida de líquido oscuro que salía del interior de la cabina y se extendía 60 centímetros hacia afuera, para luego detenerse. Dejé mi teléfono grabando y bajé un tramo de escaleras para verlo más de cerca. No era aceite. Lo toqué con el dedo y me lo metí en la nariz, sin pensarlo. Olía a agua estancada con óxido. Al mirar la pantalla del teléfono, la imagen tenía un leve ruido, como si la luz parpadeara sola. El otro día, fui a la puerta del garaje. Estaba un piso por debajo del nivel del suelo. El letrero decía S1, garaje. La puerta metálica no estaba cerrada con llave, pero tenía una reja interna con candado y, detrás, un cartel amarillo de acceso restringido. Había otro letrero, más pequeño y ligeramente torcido. S2, cerrado. La pintura de la palabra cerrado se estaba desprendiendo de 2 letras, como si alguien la hubiera arañado. Toqué el hierro de la reja y retrocedí de inmediato. Fue doloroso. Nadie usa S2, pensé. ¿Por qué bajaría un ascensor solo? Volví a hablar con Martín. Esta vez insistí un poco. ¿Por qué está cerrada la S2? Tardó un poco en responder. Dijo que ni siquiera tenía la llave del candado de la reja. La guarda la administración. Le pregunté si había inundaciones. Se encogió de hombros. Había agua, sí, pero está cerrada por otra razón, es vieja. Le pedí que se explicara, pero me interrumpió. Si te lo dicen, te hundirás. Y si te hundes, querrás ver. Y si ves, no volverás igual.
Fue la única vez que me miró fijamente. Intenté dejar de escuchar. Me puse los auriculares para dormir, pero el cuerpo se acostumbra. A las 3 de la madrugada ya estaba despierto. En la tercera semana, algo cambió. El ascensor se paró solo en mi piso, el quinto, sin que yo lo llamara. Estaba en la sala, con las luces apagadas, y oí el clic de la puerta. Fui a la puerta del apartamento y la abrí apenas una rendija. El ascensor estaba abierto, con la luz encendida, vacío. La pantalla mostró S2 un segundo, luego se apagó, dejando una línea. El frío se extendió desde la cabina hasta la alfombra del pasillo. Dije en voz baja, sin dirigirme a nadie, ahora no, y cerré la puerta. El clic del portazo fue demasiado fuerte. Apoyé la espalda contra la madera y me quedé allí, en silencio, hasta que el motor rugió de nuevo y bajó. Al día siguiente, sábado, me encontré con Silvio, de segundo de primaria, en la oficina de correos. Él también es brasileño. Me aventuré a preguntar, ¿alguna vez? Me interrumpió. Sí, me enseñó la muñeca, con unos 5 arañazos finos y paralelos, como si alguien tuviera el brazo atrapado en una puerta. Intentaba mantener la puerta cerrada. El ascensor no me llevaba. Se rió con torpeza. Iba al garaje, cambié de opinión. Menos mal. Quise reírme también, pero no pude. La sensación de que el edificio sabía de nuestras conversaciones me daba vergüenza. Como cuando hablas mal de la casa en la que vives y sientes que te escucha. En la 4ª semana, dejé de jugar. Me guardé una grabadora vieja en el bolsillo del abrigo y salí al pasillo a las 2:50 am. Me senté en las escaleras hasta que llegó la hora. A las 3:03 am, el ascensor bajó. A las 3:11 am volvió a bajar. A las 3:17 am llegó el tercero, solo que esta vez noté algo que no había notado antes. Antes del motor, se oyó un sonido muy bajo, como si alguien golpeara con la uña la puerta interior, de adentro hacia afuera, tap, 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 3 veces. Y luego el motor arrancó y el coche bajó. No era un eco, no era una tubería, era una uña sobre metal. Vi la puerta abrirse, el aire frío salir a raudales, y no entré. Pero me acerqué lo suficiente para ver, allí, en el zócalo del coche, que las ranuras tenían marcas nuevas, arañazos recientes, como si alguien hiciera eso todos los días, siempre en el mismo sitio, siempre con la misma fuerza. Me sudó la mano al instante. Presioné el botón 0 y no pasó nada. No estaba dentro, solo estaba probando. El panel estaba muerto, como si estuviera en otra lógica. Casi me quedo ahí. Pero el domingo por la mañana, cuando el sol entraba a raudales por la ventana de la cocina, vi pequeñas huellas de agua en el suelo del pasillo de mi piso, del tamaño del pie de un niño, que iban desde el ascensor hasta la alfombra. No era mucha agua. Había 3 marcas claras, como si alguien saliera de un charco y diera 3 pasos. Se detuvieron allí, en mi felpudo, y desaparecieron. Las miré fijamente un instante que no puedo medir con exactitud. Luego me arrodillé, las toqué con el dedo y me las llevé a la nariz de nuevo, sin pensar. De nuevo, ese olor a agua estancada y óxido. Nadie en mi piso tiene hijos. Lo sé porque todo el edificio está formado por trabajadores a turnos y ancianos. Llamé a la puerta de doña Pilar. Cuando abrió, señalé el suelo. Me miró, cerró los ojos un segundo y dijo, «No hace falta que lo sepas ahora, pero ya estás en la lista». Pregunté, «¿Lista de qué?». Ella tembló levemente y dijo, «De aquellos a quienes el sótano llama por su nombre». Esa noche no esperé. Bajé a la cerca S1 con una linterna. No era muy grande, solo la linterna de un celular. Apreté la cara contra la cerca y respiré hondo. El aire abajo seguía siendo frío. Enfoqué la luz hacia adentro. Vi el comienzo del pasillo del garaje, las rayas pintadas en el suelo, blancas y desgastadas, y una puerta de metal con una ventana redonda al otro lado. Junto a ella, un letrero oxidado, bomba de agua. Todo estaba normal hasta que un detalle curioso me llamó la atención. Una carretilla apoyada contra la pared, con 2 ruedas de goma, y un paquete de bolsas de basura azules nuevas atadas con cinta adhesiva. No parecía vieja. Alguien se bajaba de allí. Alguien las estaba usando. Regresé al vestíbulo de la planta baja y me senté de nuevo.
Me había prometido que no entraría en el ascensor si se abría solo, pero necesitaba ver el número. Necesitaba confirmar si bajaba otra vez al S2. Eran las 2:59 a.m. Las luces del pasillo emitieron un suave clic y se enfriaron un poco. Oí el clic, clic, clic de clavos sobre el metal. El motor arrancó. La cabina subió a la planta baja. Las puertas se abrieron. Llegó el frío. La luz de la cabina parpadeó, como una bombilla vieja. Apoyé el pie en el marco de la puerta, como había dicho doña Pilar, para evitar que se cerrara, pero no lo intentó. Permaneció abierta. La pantalla parpadeó 3 veces y mostró S2. Me dije en voz alta, no voy, y no lo hice. Pero puse la mano en el pasamanos y lo palpé. El metal estaba mojado. Al retirar la mano tenía los dedos húmedos, pero no era agua. Era como si la humedad se hubiera pegado como aceite. Lo froté en mis pantalones y el olor permaneció allí. Al día siguiente, fui a la oficina de administración del edificio. Una habitación fría, montones de papeles, una mujer con gafas que apenas levantaba la cabeza. Pregunté por el S2. Dijo que el seguro prohibía su uso. Pedí el informe del seguro. Dijo que no lo tenía. Pedí la llave de la reja. Dijo que no era suya. Mencioné que el ascensor se abría solo en plena noche. Dijo que llamaría al técnico. Pregunté por el técnico, si tenía un informe. Dijo que los informes estaban guardados en el archivador y que éste estaba cerrado. Todas sus respuestas fueron una evasiva. Salí con la certeza de que todos habían decidido no bajar la vista. Regresé a casa. Me di una ducha larga y decidí no ir al pasillo esa noche. Me quedé en mi habitación, con las luces apagadas, e intenté dormir temprano. A las 3:01 a.m. mis ojos se abrieron solos. El ruido del motor se hizo más fuerte. El clic, clic, clic era más claro. Y entonces un nuevo sonido, uno que no había oído antes, uno que no era una máquina. La puerta de la planta baja abriéndose, seguida de pasos. 3. Pausa. 2. Una larga pausa. Y un último paso, más cerca de lo que quería admitir. Golpeé la pared como si eso ayudara. Me incorporé en la cama y mi teléfono vibró solo sobre la mesa. Era una notificación de la grabadora. Nuevo archivo. No había abierto la aplicación esa noche. Le di al play. El audio duraba menos de 1 minuto. Primero, el ascensor. Luego el pi. Finalmente, lo que me dejó paralizado. Una respiración entrecortada, cerca del micrófono. Y una frase en voz baja, con un ligero acento castellano, como la de un niño, dicha muy despacio, como si leyera en voz alta algo que no entiende. Piso, -2. Y un susurro que he oído a gente negar. Ven. Dejé de registrarlo todo. Dejé de escribir. Fui a la cocina. Abrí el grifo y me lavé la cara y las manos un buen rato. El agua caliente no me quitaba el frío de los dedos. Pensé en un hotel, en llamar a amigos, en dormir al aire libre. Empecé a empacar la mochila, metiendo ropa sin pensar, cuando sentí que se mojaba por dentro. Saqué mis cosas y vi que la tela de la base estaba empapada de un líquido marrón. Lo olí. Óxido otra vez. No dejé la mochila. Estaba en la silla. La ventana estaba cerrada. No había salido de casa desde la administración. Era imposible que esto hubiera pasado. Solo había una forma de detenerlo. Me llevó semanas admitirlo, pero esa noche lo acepté. Estaba cayendo, pero no iba a precipitarme. Caía a mi manera, despacio, como quien visita a un familiar en el hospital, porque se acercaba el amanecer, y sabía que el ascensor volvería a llamarme. Dije que bajaría, pero no lo hice esa noche. Simplemente acepté que iba a pasar. Me quedé despierto hasta las 4, sentado en el suelo de la sala, con la mochila abierta y la luz apagada. Escuchaba el ruido del edificio como si escuchara mi propio pulso. Tuberías, una nevera, un vecino dándose vueltas en la cama. Cuando el ascensor se detuvo, sentí una calma que no era la mía. Era la calma de alguien que espera. Me levanté. Cerré la mochila y prometí que el día indicado iría. No por valentía, por agotamiento. Los días siguientes fueron falsamente normales. Quería que lo fueran y los forcé a hacerlo. Salí para el trabajo, compré fruta en la esquina. Le dije buenas al portero y subí las escaleras como si todo estuviera bajo control.
pero el edificio no se creyó mi actuación. Por la tarde, la luz del pasillo del 5.º piso empezó a parpadear al pasar. Al volver del mercado, la puerta del ascensor tardó 2 segundos más en abrirse para mí que para los demás. Un detalle insignificante, pero que nos consume. Y ya no dormía bien. A las 3, me desperté, incluso sin ruido. Mi cuerpo despertó antes del sonido. Intenté trucos sencillos. Dejé la tele en silencio. Dejé una taza de café frío en el alféizar de la ventana, como si un aroma cálido pudiera apaciguar la noche. Me escribí una nota, grande y gruesa, con bolígrafo. No bajes. La pegué en el lateral de la puerta. Pensé que sería ridículo, pero funcionó 2 noches. La tercera noche, me levanté, leí la nota y me quedé quieto, con la mano en el pomo. Leí, no bajes, y entendí, baja. Mi cerebro dio vueltas a la orden. Me reí para mis adentros, una carcajada breve, y fui a beber agua para ganar tiempo. El sábado, Silvio, del 2000, me llamó al pasillo. Me habló en voz baja, mirando al techo. Me voy la semana que viene. Le pregunté por qué. Se encogió de hombros. Trabajo, y también... esto. Señaló con la barbilla el hueco del ascensor. Le pregunté si alguna vez había visto S2 durante el día. Me contó que una vez, al volver del turno de mañana a las 8:30, la pantalla mostró S2 un instante, pero solo él lo vio. Pasa cuando estamos solos, dijo. Lo tuve presente todo el día, cuando estamos solos. El domingo decidí echar un vistazo a los trasteros, las pequeñas habitaciones de guardia de cada residente. La mía estaba a 5 de Ginseco, en el frío pasillo tras la puerta del garaje, así que no tenía forma de entrar. Pero bajé las escaleras hasta la planta baja, abrí la puerta cortafuegos y me quedé allí, mirando el ascensor como quien observa a un animal atrapado. Podía oír el garaje sin verlo, el olor a goma, un rastro de gasolina, humedad, y había algo más en el aire, ese olor dulce y químico que ya había olido antes. Me quedé allí hasta que la mano del portero me tocó el hombro. Casi grité. Era Martín. No discutió. Simplemente dijo, no se queden en el vestíbulo a esta hora. Si necesitan pasar, pasen. No esperen. Pregunté. ¿A qué hora? Respondió. Cuando estén solos. El lunes, la gerencia colocó un cartel en el ascensor. Mantenimiento preventivo. Semana 12. Técnico autorizado. Ascensor fuera de servicio durante 2 horas. Me alegré. Cuando llegó la hora, bajé a ver al técnico. Era un hombre delgado con uniforme azul y el logo de la empresa en el pecho. Abrió el panel con una llave inglesa fina, encendió y apagó cosas, cambió una bombilla y limpió el sensor con un paño. No quería parecer un loco, así que fui directo al grano, pero con calma. ¿Has visto que la pantalla muestra S2? Sonrió con suficiencia, sin apartar la vista de los cables. ¿Vives aquí? Dije que sí. Cerró el panel. Entonces sabes que cada comunidad tiene su historia. En un edificio antiguo es peor. Si te molesta, pide que te cambien o lubriquen las guías. Lo demás no es asunto mío. Y se fue. Ni siquiera firmó un papel. Simplemente saludó a Martín con la mano y se fue. Por la noche a las 3 el ascensor volvió a bajar 3 veces. En fila, como siempre. Empecé a oír algo nuevo. Antes del clap, clap, clap de los clavos, se oyó el sonido de la bomba de agua. Un breve bru, como si la bomba se encendiera y luego se apagara. Al día siguiente, le pregunté a doña Pilar si el edificio tenía una bomba de agua de lujo. Me dijo que todos los que estaban allí la tenían, por las inundaciones anteriores. Se rió y se cruzó de brazos. Le pregunté si alguna vez el agua había subido del S2 a la planta baja. Retrocedió un paso. Si subió, nadie habla, y si bajó, se llevó a la gente equivocada. Intenté buscar registros en línea del edificio, el terreno, inundaciones o accidentes. No encontré nada útil. Encontré una noticia vieja sobre un niño desaparecido en un barrio cercano, pero la fecha no coincidía, así que dejé de buscar. Me di cuenta de que buscaba más a menudo por la noche, alrededor de las 3, como si quisiera estar ocupado cuando sonara el ascensor, como si la pantalla del ordenador pudiera protegerme, pero a las 3, el ascensor seguía bajando, y bajaba al lugar donde no estaba ese día. Un miércoles tuve una sensación que me avergüenza describir. Sentí que alguien pasaba a mi lado dentro del coche.
Había entrado a las 11 de la noche con una bolsa de la compra. Marqué el número 5. La puerta se cerró. El ascensor subió 2 pisos y se detuvo en seco, como si alguien hubiera pulsado el botón de fuera. Las puertas se abrieron en el segundo piso con el típico ping. No había nadie, pero el aire se removió como si alguien hubiera salido a toda prisa, y la bolsa que llevaba en el brazo se sintió más ligera, y luego recuperó su peso normal, como si la mano de un niño hubiera descansado allí un instante. Me quedé allí, conteniendo la respiración, hasta que las puertas se cerraron solas y el ascensor continuó. Al llegar al 5.º piso, salí sin mirar atrás. Cerré la puerta con llave y apoyé la frente contra la madera para refrescarme. Empecé a oír mi nombre. No muy fuerte, no con claridad. Algo en la comisura de mi oreja. Estaba lavando platos y oí «psst», y si me callaba, salía «hey». Si lo soltaba, salía «André». Sí, decía André con acento, con un dre más fuerte. Lo ignoré. Pero el viernes no pude. Estaba en la ducha y oí «baja». Cerré la ducha inmediatamente. Solo oía el goteo. El ascensor no hacía ningún ruido. Me quedé mirando la ducha como si alguien fuera a salir. Apagué la luz del baño y volví a la habitación, empapada, y me senté en la cama a oscuras. «Baja, casi», respondí en voz alta, sin saber a quién. «Ya voy». Pero espera. El edificio también respondió. Las plantas del recibidor se habían secado. Nadie las había regado en días. La maceta tenía una costra blanca alrededor del borde. El espejo del recibidor se empañó por dentro, no por fuera, como si la humedad estuviera tras el cristal. El cartel de mantenimiento seguía pegado, torcido, y alguien había tachado la palabra «preventivo» con una llave y escrito «tarde». Empecé a ver menos gente en el ascensor. Las personas mayores del 3.er piso empezaron a usar las escaleras. Encontré a doña Pilar en el rellano del cuarto. Me agarró la muñeca con una fuerza inesperada y me dijo: «Si bajas, lleva algo arriba. No vuelvas con las manos vacías». No entendí. ¿Qué? Me soltó la muñeca. «Cualquier cosa de aquí arriba. Así recordarás quién eres cuando estés ahí abajo». Elegí un objeto. Puede parecer una tontería. Tomé la taza blanca que uso todas las mañanas. Tiene una pequeña grieta en el asa. La lavé, la sequé y la dejé en mi mochila. Pensé en llevar sal gruesa, en cinta adhesiva, en una cruz. No quería convertirla en eso. Quería simplificar las cosas. Taza, linterna, celular en modo avión, una cuerda fina que uso para asegurar mi maleta. No era mucho, pero era mío. La noche antes de que bajáramos, Silvio llamó a mi puerta. Llevaba una caja de cartón. «Te la dejo hasta que vuelva». Dentro había un par de guantes de goma, un rollo de film transparente azul como el que había visto pegado al carrito del garaje, y una libreta vieja con tapa negra. La hojeé y vi sus notas, horarios como los míos, los teléfonos de los bomberos, la compañía de agua y una página con una sola frase escrita repetidamente: «No entres mojado». Lo miré. «¿Qué es eso?». Se encogió de hombros. «Eso es lo que aprendí. Cuando entramos mojados, la puerta se cierra más rápido». Esbozó una media sonrisa y bajó la voz. «Si vas a bajar, sécate los pies». Reí con torpeza. «Voy a bajar». Respiró por la nariz. «Pues ve despacio». De madrugada, antes de las 3, hice algo que no debía. Pegué la oreja a la puerta del ascensor de mi piso. El metal estaba frío y la vibración era muy tenue, como un chorro de agua que se alejaba. De repente, desde el otro lado, se oyó un ligero golpecito, a la altura de la cara, como los dedos de un niño dando 3 suaves toques. Toc, toc, toc. Aparté la cara y la toqué con la mano. La puerta estaba caliente, luego fría de nuevo, como si el calor hubiera sido mío. Retrocedí hasta que entré en mi apartamento. Antes de acostarme, me envié un correo electrónico con el asunto. Si sale mal. En el cuerpo, escribí lo básico: nombre, dirección, edificio antiguo en Lavapiés, S2 cerrado, el ascensor baja solo a las 3 de la madrugada, voz de niño, olor a óxido, la bomba de agua se enciende y se apaga. Martín lo sabe, doña Pilar lo sabe. Iba a programarlo para que se enviara, pero lo dejé abierto, sin enviar, y dormí con la ropa puesta. El sueño llegó como un desmayo.
Me desperté a las 2:57 a.m. con el motor en marcha. Ya no era el zumbido sordo de una máquina. Era el sonido más nítido que jamás había oído allí, como si hubieran limpiado el hueco del ascensor. Cogí mi mochila, mi taza, mi linterna. Abrí la puerta del apartamento y esperé. El pasillo tenía una corriente de aire que no venía de ninguna parte. La luz del techo permanecía fija. Bajé las escaleras en silencio, despacio, sintiendo el pasamanos frío en las manos. En el rellano del tercer piso, el cartel de mantenimiento se desprendió por completo y cayó al suelo, dándole la vuelta. Lo pasé por encima, sin mirar atrás. Llegué a la planta baja a las 3:02 a.m. El pasillo estaba vacío. La cámara de seguridad, ese pequeño punto negro en el techo, mostraba un punto rojo tenue, como si no estuviera grabando. El ascensor llegó a las 3:04 a.m. Las puertas se abrieron. La pantalla parpadeó S2 una vez, brevemente. Salió un aire frío en una ráfaga lenta. Me guardé la taza en el bolsillo de la mochila. Respiré hondo y dije, iré, pero espera. Yo seguiré mi propio camino. Aún no entraba. Me quedé a un lado, mirando el suelo de la cabina. Esa fina grieta que era casi nada. Vi agua allí, quieta como un ojo. Cerré los ojos, conté hasta 8 y los volví a abrir. El agua había desaparecido. Toqué la alfombrilla de goma con la punta de mi zapatilla y retrocedí. Lo hice 3 veces, como quien prueba la temperatura de un lago. No pasó nada. Me reí para mis adentros de mi miedo y susurré. Una noche más. La puerta no se cerró. Permaneció abierta, ofreciendo el cuadrado de luz fría. Di un paso y me detuve. Oí la bomba arrancar abajo, muy claramente, y luego se apagó. El olor a óxido se hizo más fuerte, pero no repugnante. Simplemente era viejo. Comprendí que el edificio me aceptaba allí. Comprendí que ya estaba al borde del S2 incluso sin haber salido de la planta baja. Retrocedí 2 pasos y la puerta se cerró lentamente, como cuando se guarda un cuchillo. El ascensor bajó solo. Seguí mirando los números. 0, guión, y luego nada. Di otro paso atrás y me apoyé en los buzones. No dormí. Me senté en las escaleras hasta el amanecer. Cuando el sol entró por la claraboya, me levanté, me cambié de ropa, pasé por el supermercado y compré un paquete de velas sencillas. No soy de velas, pero pensé en dejar una en cada piso, para ver si las llamas se movían al pasar el ascensor. Quería hacerme una prueba de alcoholemia. Esa noche, bajaría, no para desafiar a nadie, para acabar con los sí. Cogería la taza, la linterna, una vela encendida en un vaso, solo para ver si temblaba. Bajaría a la rejilla S1, y si la rejilla estaba abierta, daría 3 pasos por el pasillo, solo 3, y volvería. Y si oía agua, lo grabaría. Y si alguien decía baja, respondería espera, a mi manera, despacio. Sabía que no podía posponerlo más. Podía procrastinar con cuadernos, velas en mis gafas y charlas en el pasillo, pero el ascensor seguía bajando solo cada mañana. Y cada vez que decía mañana, parecía reírse de mí. Había llegado a ese punto en el que el miedo ya no es solo miedo, es agotamiento. Te cansas de sentir el corazón acelerado a la misma hora todos los días. Así que decidí, iba a entrar, iba a bajar a lo que llamaban S2. Esa noche lo preparé todo con calma. Metí la taza en el bolsillo de la mochila, la linterna en el otro y la cuerda alrededor de mi cintura. Me puse ropa seca y zapatillas limpias. Recordé lo que Silvio había escrito en su libreta. No entres mojado. También cogí un rosario que me había prestado doña Pilar. No me explicó nada, simplemente me lo puso en la mano y me dijo, sujétalo fuerte, y si lo devuelves, devuélvelo seco. Eso me molestó más que me ayudó, pero acepté. A las 2:58 a.m. ya estaba en el vestíbulo. El edificio estaba tan silencioso como una iglesia vacía. Oí cómo arrancaba la bomba de agua, cómo se apagaba, y poco después el clic, clic, clic de clavos sobre el metal. A las 3:01 a.m., el motor empezó a rugir. El taxi llegó a la planta baja y la puerta se abrió lentamente, como si supiera que lo esperaba. La pantalla mostró S2. Un aire frío me golpeó la cara.
provocándome escalofríos. Entré. Cerré la puerta corrediza metálica desde dentro y me paré frente al tablero. Los botones iban del B al 6 como siempre, pero entre el B y el 0 había un espacio liso y vacío. Pasé el dedo por encima. Sentí el clic de un botón que no estaba allí. La pantalla parpadeó y luego apareció S2. El ascensor descendió sin ruido, sin vibraciones, como si cayera en silencio. No sé cuánto duró. Podrían haber sido segundos o minutos. Mi respiración era el único sonido. Cuando cesó, la puerta se abrió sin un pío. El pasillo estaba oscuro, pero no vacío. El olor me impactó primero. Agua estancada, óxido, un químico dulzón que me quemó la nariz. Encendí la linterna. El suelo era de cemento desgastado, manchado de humedad. Las paredes tenían azulejos blancos rotos, ennegrecidos por los bordes. Di 3 pasos afuera. El sonido de mis zapatillas resonaba como si el espacio fuera más grande que el pasillo, y entonces me di cuenta. El aire se sentía más pesado, como si cada paso arrastrara algo. Con cada metro, la linterna iluminaba detalles que no quería ver. Pequeñas huellas infantiles, que iban y venían, pero demasiado profundas, como si el pie que las pisaba pesara más de lo debido. Marcas de uñas en las puertas metálicas cerradas, arañazos profundos y repetidos. En el tercer pasillo oí agua goteando. El sonido no venía de arriba, sino del interior de la pared. Goteo, goteo, pero no quedaba ningún charco en el suelo. El líquido desapareció, como si lo hubieran succionado. La linterna falló un segundo. Cuando volvió, vi algo de pie a lo lejos. Era bajo, no más alto que un niño de 8 años. Hombros estrechos, la cabeza ladeada. Su ropa parecía mojada, pegada al cuerpo, pero no tenía rostro. Donde debería haber estado, solo había 2 agujeros oscuros y hundidos. Me quedé paralizado. La figura no se movió. Consideré dar la vuelta, pero el ascensor que tenía detrás se cerró solo con un clic brusco. El sonido resonó por el pasillo, y la figura levantó lentamente la cabeza. No tenía ojos, pero sentí su mirada fija en mí. El aire se enfrió. Sentí una opresión en el pecho. Entonces oí la voz. No de la boca, porque no tenía boca. La voz provenía del hormigón, del agua en las paredes, del suelo mojado. Te tomaste un tiempo. Las piernas se le trabaron. Levanté la linterna y la luz le dio de lleno. No era un niño. No estaba bien proporcionado. Los brazos eran demasiado largos, casi le llegaban a la rodilla. Los dedos eran delgados y terminaban en uñas oscuras. La piel parecía tela empapada cocida. Los pies dejaban rastros de óxido en el cemento. Retrocedí un paso y agarré la taza de mi mochila. Tal como había dicho doña Pilar, toma algo de aquí arriba. Tiré de ella, sujetándola con fuerza. La figura volvió a ladear la cabeza y dio un paso. El sonido fue como el de agua al apretarse. En ese mismo instante todas las puertas metálicas a mi alrededor empezaron a vibrar, como si algo las golpeara desde dentro, exigiendo que las abriera. Toc, 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 una sinfonía de uñas. Corrí. Ni siquiera pensé. Regresé al ascensor, golpeando el panel. Las puertas se abrieron al instante, como si esperaran. Entré y pulsé cualquier botón. La pantalla volvió a mostrar S2, luego un guión, y el motor arrancó. Sentí que la cabina subía. Pero antes de que la puerta se cerrara, vi la figura de pie al final del pasillo. No corría, no se movía. Simplemente levantó un brazo largo y me señaló. La voz volvió a sonar, clara, esta vez cerca de mi oído. Vuelve con las manos vacías. Las puertas se cerraron y el ascensor subió, despacio, como si llevara demasiado peso. Cuando se abrió en la planta baja, caí de rodillas en el vestíbulo, jadeando, con la taza aún en la mano. Lo miré. Estaba húmedo, medio lleno de un líquido marrón rojizo. Lo olí sin querer. Óxido, agua oxidada. No había forma de que hubiera aparecido. Mi vecina Pilar apareció en la escalera, en camisón. Me vio en el suelo, mojada, y simplemente dijo, «Ya lo ves, no hay vuelta atrás». Me dio la espalda y subió lentamente. Me quedé allí hasta el amanecer, sosteniendo la taza que ahora parecía pesar más que una piedra. Pensé que todo se calmaría después de esa noche.
que solo tenía que verlo, bajar, y el edificio me dejaría en paz. Pero no fue así. El ascensor ya no necesitaba llamarme a las 3. Ahora me esperaba siempre que estuviera solo en el vestíbulo. A las 2 de la tarde, al volver del mercado. A las 10 de la mañana, al salir para el trabajo. Pasaba por la planta baja y la puerta se abría lentamente, sin que yo tocara el botón, y la pantalla mostraba esa línea vacía, como diciendo, vuelve. Intenté ignorarlo, seguir con mi vida. Pero los vecinos empezaron a darse cuenta. Silvio ya se había ido. Doña Pilar estaba encorvada, evitándome. Incluso el portero, Martín, que siempre decía buenas, empezó a mirarme de arriba abajo antes de hablar. Una vez me dijo en voz baja, «¿Trajiste algo arriba?» No respondí, pero en el fondo lo sabía. La taza seguía en mi armario, y cada mañana me despertaba con el sabor metálico del óxido en la boca, como si hubiera bebido de ella sin recordarlo. Las marcas empezaron en el apartamento. Primero aparecieron manchas de humedad en el techo del baño. Luego, pequeñas huellas en el pasillo, iguales a las que había visto en S2. 3, 4 pisadas, secándose en minutos. Una mañana me desperté con la vibración de mi teléfono sobre la mesa. La pantalla estaba en blanco. Solo la vibración. Lo apagué y vi. Había una nueva grabación en la carpeta de audio. Le di al play. Mi nombre, pronunciado lentamente, como si alguien lo repitiera para memorizarlo. Y Dre, seguido del sonido de clavos arañando el metal. Empecé a dudar de mí misma. En la cocina dejaba el plato en el fregadero y, al volver, estaba lleno de agua oscura. En el dormitorio, mi ropa estaba húmeda sin que la llevara puesta. El olor a óxido impregnaba la habitación. Una noche, soñé que estaba dentro de la cabaña y que la puerta no se abría. Me desperté sudando con las manos arañadas. Ninguna uña podría hacer esos cortes. Volví a buscar a Martín. Dije con seriedad, necesito ayuda. ¿Qué hay en el S2? Respiró hondo, como si cargara con un gran secreto, y dijo, no es lo que hay, es quien subió. El agua no olvida su nombre. Le pedí que se explicara. Simplemente repitió, no deberías haber subido nada. Empecé a sentir una presencia dentro de mi apartamento. A veces aparecían gotitas en el espejo del baño, como si alguien hubiera respirado cerca. Las limpiaba con una toalla, pero la marca volvía. Y no vivía en un lugar húmedo. En la sala, el reflejo del televisor apagado mostraba una pequeña sombra, aún en la alfombra, incluso cuando no había nadie. Dejaba la luz encendida, pero la sombra no desaparecía. Un domingo por la noche, oí que llamaban a mi puerta. 3. Bajé la cabeza, respiré hondo y pregunté, ¿quién es? La respuesta llegó suave, infantil, desde el otro lado. Baja. No abrí. Pasé la noche sentada contra la puerta, con el rosario de Pilar en la mano. Por la mañana, cuando me animé a mirar por la mirilla, vi 3 marcas de uñas en el metal de la puerta, justo a la altura de mi cara. Poco a poco me di cuenta de que no era solo dentro del edificio. En el trabajo, el ascensor de la oficina se me quedó paralizado, bajando al aparcamiento sin que nadie lo presionara. En el metro, una niña me miró con los ojos hundidos y le dijo a su madre, «Está mojado». No lo estaba, pero lo dijo como si viera lo obvio. Doña Pilar llamó a mi puerta la última semana que la vi. Me dio una vela blanca y gruesa y me dijo, «Enciéndela y ponla en la ventana. Si la llama se apaga sola, ya no estás sola». Así lo hice. A las 3 de la mañana, la llama se apagó, y no había viento. El ascensor sigue bajando cada mañana. Ya no lo sigo. Solo escucho, tumbado, la infalible rutina. El rugido del motor, el clic de los frenos, el clic, clic, clic de los clavos, y luego el silencio, lleno de presencia. El vestíbulo ya no es solo un vestíbulo. El garaje ya no es solo un garaje. Todo el edificio respira con lo que vino de S2. Las marcas en la puerta de mi apartamento nunca desaparecieron. Las pinté, las lijé, cambié las cerraduras. Cada mañana vuelven 3 arañazos profundos y paralelos, como una firma, como si dijeran, estamos aquí. Y he empezado a preguntarme si eso es realmente lo que este lugar quiere. No llevarse a nadie, sino hacerles espacio para que existan arriba, junto a ellos,
entretejidos en nuestra vida cotidiana. Lo peor no es cuando lo siento, sino cuando no. Hay noches en las que me duermo de golpe, pesada, sin sueños. Al despertar, todo está fuera de lugar. Una silla volcada, el rosario mojado sobre la mesa, la taza en el suelo, rebosante de agua oscura. Me hace preguntarme, mientras me quedo dormida, ¿quién usa mi cuerpo? ¿Cuántos minutos dejo de ser yo misma? He pensado en escaparme. He probado en hoteles, en el sofá de un amigo, incluso durmiendo en una estación. Pero siempre a las 3 de la mañana, un ascensor cercano baja solo. Puede ser de un edificio vecino o puede ser el metro. Y en la pantalla, durante un segundo demasiado rápido para que nadie lo note, parpadea la misma línea. Como si ese 2 fuera menos un lugar y más una advertencia. No puedes escapar. Martín, el portero, dejó de hablarme. Un día, encontré la caseta de vigilancia vacía y la llave en el mostrador. Nunca regresó. Doña Pilar también desapareció. Llamaron a su puerta, pero nadie respondió. Dijeron que su familia se la había llevado, pero no vi a nadie entrar a buscar nada. El apartamento seguía cerrado, pero cada mañana la luz de la cocina se encendía sola, aunque no se había pagado la factura. Ahora solo estoy yo aquí, el ascensor y yo. A veces pienso que siempre fue así, solo que tardé un poco en darme cuenta. Cuando se abre la puerta en la planta baja, aunque no me acerque, siento el aire frío extendiéndose hacia mi puerta, como un aliento eterno, y con él el susurro infantil, repetido sin cesar, con un acento español arrastrado. Piso, -2. Si escuchas esto, piénsalo 2 veces antes de reírte, antes de decir que es solo una historia. Mira el ascensor de tu edificio. Pregúntate si alguna vez has oído el motor funcionar solo en mitad de la noche. Quizás me desperté a las 3 sin motivo. Quizás has visto la puerta abierta sin supervisión. No es un defecto. Nunca lo fue. Si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir futuras historias. Tu presencia es importante y tu apoyo es esencial. Espero verte en próximos videos. Ahora, te dejaré una lista de reproducción de videos que sé que disfrutarás. Nos vemos allí.